La nueva empleada llevó a su hija al trabajo sin otra opción. Pensó que sería despedida en el acto, pensó que todo terminaría ahí. Pero la niña desapareció en la mansión y la encontró dormida en brazos del millonario. Ambos dormían en paz, y lo que pasó después nadie lo vio venir. Sofía sintió cómo el aire se le escapaba de los pulmones cuando abrió la puerta del cuarto de limpieza y no encontró a Valentina. El trapo húmedo que sostenía cayó al suelo de mármol con un golpe sordo. La niña no estaba donde la había dejado hace apenas 10 minutos, sentada en el rincón con sus crayones y el cuaderno de dibujos. Valentina, susurró primero, con la voz atrapada en la garganta. Luego más fuerte. Valentina. Nada. Solo el eco de su propia voz rebotando en los pasillos interminables de esa mansión que todavía no conocía del todo. El corazón le golpeaba tan fuerte que podía sentirlo en las sienes. Las manos le temblaban. No podía ser. No ahora. No en su primera semana. No con él. El señor Méndez, su jefe. El hombre que la había contratado con una mirada fría y una advertencia clara. No tolero errores. Aquí todo funciona con orden. Y ella había asentido. Había prometido que sería invisible, eficiente, perfecta. Pero ahora su hija había desaparecido en algún lugar de esa casa llena de objetos caros, pisos relucientes y silencio pesado. Sofía salió corriendo hacia la sala principal, los zapatos resonando contra el piso de madera. Revisó detrás del sofá de cuero blanco que costaba más que todo lo que ella ganaría en un año. Nada. Corrió hacia el comedor, donde la mesa de cristal brillaba bajo la luz natural que entraba por los ventanales enormes. Tampoco. El pánico empezó a trepar por su pecho como una enredadera. ¿Y si Valentina había tocado algo? ¿Y si había tirado ese jarrón antiguo del pasillo? ¿Y si había subido las escaleras y estaba jugando en alguna de las habitaciones prohibidas? Se imaginó al señor Méndez bajando con el ceño fruncido, con esa voz grave y cortante que usaba cuando daba instrucciones. Se imaginó sus ojos oscuros clavados en ella, juzgándola, despidiéndola sin siquiera levantar la voz. ¿Y luego qué? Luego nada, sin trabajo, sin dinero, sin forma de pagar la renta, de vuelta a la nada. Valentina, por favor, murmuró entre dientes mientras subía las escaleras de 2 en 2, con el corazón desbocado. Revisó el baño de visitas, vacío. Abrió la puerta del cuarto de huéspedes con cuidado, como si temiera despertar a un fantasma. Nada, la niña no estaba. Sofía se detuvo en medio del pasillo, tratando de respirar, tratando de pensar. Las paredes parecían cerrarse sobre ella. Todo en esa casa era demasiado grande, demasiado blanco, demasiado perfecto. Y ella era apenas una sombra moviéndose entre los espacios, tratando de no dejar huella, de no romper nada, de no existir más de lo necesario. Pero ahora su hija existía demasiado, y no sabía dónde. Cerró los ojos por un segundo, intentando recordar. Valentina era curiosa, siempre lo había sido. Desde que aprendió a caminar, exploraba todo. Abría cajones, tocaba cosas, preguntaba sin parar. Sofía siempre había tenido que estar un paso adelante, anticipando sus movimientos, evitando desastres. Pero esta mañana había bajado la guardia, solo por un momento, solo porque pensó que la niña estaría bien ahí, en ese rincón pequeño y seguro, dibujando mientras ella limpiaba la cocina. Un momento, eso fue todo lo que bastó. Abrió los ojos de nuevo y miró hacia el final del pasillo. Ahí estaba, la puerta de madera oscura con manijas de bronce, el escritorio del señor Méndez, el lugar prohibido, el espacio que él había dejado claro que era suyo y de nadie más. Nadie entra ahí sin mi permiso. Nadie. Sofía tragó saliva. No podía, no debía. Pero, ¿y si Valentina estaba ahí dentro? ¿Y si había entrado sin darse cuenta de lo que hacía? ¿Y si en este momento estaba tocando documentos importantes, derramando algo, rompiendo algo invaluable? El miedo le apretó el estómago con fuerza. Pero no tenía opción. Caminó despacio hacia la puerta, sintiendo cómo cada paso resonaba en su cabeza como un tambor. Su mano temblaba cuando la extendió hacia el picaporte. Respiró hondo, tratando de calmarse, tratando de prepararse para lo peor. Giró la manija con cuidado, empujando apenas, rogando que no hiciera ruido. La puerta se abrió en silencio, como si la casa misma conspirara para dejarla entrar, y lo que vio la dejó congelada en el lugar.
El señor Méndez estaba reclinado en su enorme silla de cuero negro, con los ojos cerrados, la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. Su traje gris impecable, siempre tan perfecto, ahora tenía una arruga cerca del hombro. La corbata, usualmente ajustada con precisión, estaba ligeramente torcida, y sobre su pecho, acurrucada como si fuera el lugar más seguro del mundo, estaba Valentina, dormida, profundamente dormida, con su vestido amarillo de lunares blancos arrugado, el cabello castaño cayendo sobre su rostro y una mano pequeña aferrada a la corbata gris del hombre. Sofía no pudo moverse, no pudo respirar, no pudo procesar lo que estaba viendo. El señor Méndez, el hombre que nunca sonreía, que siempre parecía hecho de piedra, que caminaba por esa casa como si fuera un mausoleo de éxito y soledad, tenía a su hija dormida en sus brazos, y él también dormía. Su rostro, siempre tenso, siempre serio, se veía distinto, más suave, más humano. Las líneas de preocupación que normalmente marcaban su frente habían desaparecido. Sus labios, usualmente apretados en una línea recta, estaban relajados, como si por primera vez en mucho tiempo no estuviera cargando el peso del mundo. Sofía dio un paso atrás, sin saber qué hacer. Su mente era un caos. Despertarlos, esperar, salir corriendo y fingir que nunca lo vio. ¿Cómo había pasado esto? ¿Cómo su hija había terminado ahí, en los brazos de un hombre que apenas conocían, un hombre que parecía incapaz de cualquier gesto de ternura? Pero antes de que pudiera decidir, los ojos del señor Méndez se abrieron, despacio, como si saliera de un sueño profundo que no quería abandonar. Sus ojos oscuros, usualmente fríos y calculadores, ahora parecían confundidos, desorientados, como si no recordara dónde estaba. Y entonces se encontraron con los de Sofía, y el mundo se detuvo. Sofía esperaba furia, esperaba frialdad, esperaba que se levantara de golpe, que le ordenara salir, que le dijera que recogiera sus cosas y nunca volviera. Pero no hizo nada de eso, solo la miró, con una expresión que ella no supo interpretar, y luego bajó la vista hacia la niña que seguía durmiendo en su pecho, con la boca entreabierta y una expresión de paz absoluta. Y en sus labios apareció algo que Sofía jamás había visto, una sonrisa, pequeña, casi imperceptible, pero real. Ella entró sin permiso, dijo finalmente, con voz baja para no despertar a Valentina. Su tono no era acusador, no era frío, era extraño, casi suave, como si estuviera hablando consigo mismo más que con ella. Sofía sintió como las lágrimas le subían a los ojos. Lo siento mucho, señor. Yo la estaba buscando. No sabía dónde estaba. Pensé que había roto algo, que estaba haciendo travesuras. Nunca debí traerla aquí. Sé que fue un error. El señor Méndez levantó una mano, deteniéndola. No te disculpes. Hubo un silencio, largo, pesado, pero no incómodo. Era un silencio extraño, como si algo invisible se hubiera roto entre ellos y ahora hubiera espacio para algo nuevo. Y luego él habló de nuevo, con una voz que Sofía no reconoció. Se quedó dormida aquí. Estaba jugando con los clips de mi escritorio. Los estaba apilando. Luego se subió a mi silla. Y él dejó la frase en el aire como si no supiera cómo terminarla, como si él mismo no entendiera lo que había pasado. Sofía tragó saliva, tratando de encontrar las palabras correctas. ¿La despierto? El señor Méndez negó con la cabeza despacio, como si tuviera miedo de mover demasiado y romper el momento. Déjala dormir un poco más. Y entonces, por primera vez desde que Sofía había entrado a trabajar en esa casa, él la miró de verdad, no como su empleada, no como alguien inferior, no como una presencia invisible que debía cumplir órdenes. La miró como si fuera una persona, como si tuviera una historia, como si importara. ¿Cómo se llama? Valentina, respondió Sofía con voz temblorosa. Valentina, repitió él, casi como si estuviera probando el nombre en su boca, como si quisiera recordarlo. Y luego, después de otro silencio, agregó algo que Sofía jamás esperó escuchar. Hace mucho que no me sentía así. Sofía parpadeó, confundida. Así como, señor. Él volvió a mirar a la niña dormida en su pecho. Sus ojos se suavizaron aún más, en paz. Y en ese momento, algo cambió. Algo que ninguno de los dos podía explicar todavía. Algo que apenas comenzaba. Sofía no sabía qué decir. No sabía qué hacer con esa confesión, con esa vulnerabilidad inesperada.
Solo asintió despacio, sintiendo cómo el miedo que había cargado toda la mañana empezaba a disolverse, pero no desaparecía del todo, porque ahora había algo más, algo nuevo, algo que no sabía cómo nombrar. El señor Méndez respiró hondo y miró hacia la ventana, donde la luz del mediodía entraba suave. «Nunca tuve hijos», dijo de pronto. «Nunca me casé, nunca pensé que valiera la pena». Y ahora Sofía entendió. Entendió el vacío en esa casa, entendió el silencio, entendió por qué todo estaba tan ordenado, tan perfecto, tan frío, porque no había vida ahí, solo existencia. El silencio en el escritorio se extendió como una manta pesada. Sofía seguía de pie en el umbral de la puerta, sin atreverse a entrar del todo, sin atreverse a irse. El señor Méndez mantenía la mirada fija en la ventana, como si estuviera viendo algo que ella no podía percibir, algo lejano, algo perdido hace mucho tiempo. Valentina se movió ligeramente en su pecho, suspirando en sueños, y él bajó la vista hacia ella con una expresión que Sofía no supo descifrar. No era ternura exactamente, era más bien asombro, como si no pudiera creer que algo tan pequeño, tan frágil, tan lleno de vida, estuviera ahí, confiando en él. «Debería llevarla de vuelta», dijo Sofía finalmente, rompiendo el silencio. Su voz sonó más firme de lo que esperaba. «No quiero que pierda más tiempo de su trabajo, señor». Él negó con la cabeza despacio, sin mirarla. «No es pérdida de tiempo». Sofía parpadeó, sorprendida. «Pero usted siempre dice que cada minuto cuenta, que el tiempo es lo único que no se recupera». «Lo digo, sí». Hizo una pausa larga, como si estuviera eligiendo cada palabra con cuidado. «Pero no sé si realmente lo he entendido hasta ahora». Sofía no supo qué responder. Había trabajado en muchas casas antes. Había conocido a muchos patrones, algunos amables, otros indiferentes, algunos incluso crueles, pero ninguno como él. Ninguno que de pronto pareciera estar desmoronándose y reconstruyéndose al mismo tiempo frente a sus ojos. El señor Méndez se movió despacio, ajustando su postura para no despertar a Valentina. La niña se acomodó instintivamente, buscando calor, y él la sostuvo con una mano firme pero cuidadosa, como si supiera exactamente qué hacer, como si lo hubiera hecho antes. «¿Cuántos años tiene?», preguntó sin mirar a Sofía. «3, recién cumplidos». Él asintió, absorto. «Mi hermana tenía esa edad cuando nuestros padres murieron». Sofía sintió como algo se le encogía en el pecho. No sabía qué decir. No sabía si debía decir algo. «Yo tenía 17», continuó él con voz pausada. «Me hice cargo de ella. Dejé la escuela. Trabajé en lo que pude. Hice lo necesario para que ella no le faltara nada». Hubo otro silencio. Sofía notó cómo sus manos apretaban el borde de su delantal sin darse cuenta. ¿Y ella?, se atrevió a preguntar. «¿Dónde está ahora?». El señor Méndez sonrió, pero no fue una sonrisa feliz. Fue algo triste, algo que llevaba años guardado. Se casó, se fue a vivir al norte. Tiene su propia familia. No hablamos mucho. Creo que le molesta que nunca dejé de tratarla como si fuera una niña, como si todavía necesitara que la protegiera». Sofía entendió. Entendió más de lo que él probablemente quería decir. Entendió que ese hombre había sacrificado su juventud, su vida, su posibilidad de ser algo más que un protector, y cuando ya no fue necesario, se quedó vacío. Se quedó con una casa enorme, una fortuna inmensa, y ningún lugar al cual pertenecer. «Usted hizo lo que tenía que hacer», dijo Sofía suavemente. «Eso no está mal». Él la miró entonces. Realmente la miró. Y por primera vez, Sofía vio algo vulnerable en esos ojos oscuros que siempre parecían blindados. «¿Tú crees?». Ella asintió. «Sí, porque yo haría lo mismo por Valentina. Ya lo he hecho, y lo seguiré haciendo». El señor Méndez sostuvo su mirada por un momento que pareció eterno. Luego bajó la vista hacia la niña dormida. «Lo sé, se nota». Sofía sintió cómo las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuvo. No podía permitirse llorar frente a él. No ahora, no cuando todo parecía tan frágil, tan nuevo, tan inesperado. «¿Y el padre?», preguntó él de pronto. Sofía se tensó. Esa era una pregunta que no esperaba. Una pregunta que dolía cada vez que alguien la hacía. Se fue antes de que ella naciera. Dijo que no estaba listo, que tenía planes, que no podía atarse a nada. El señor Méndez apretó la mandíbula. «Cobarde». Sofía dejó escapar una risa amarga. «Sí, eso también, pero ya no importa.
Valentina y yo estamos bien. Siempre hemos estado bien solas. Él no respondió. Solo siguió mirando a la niña, como si estuviera tratando de resolver algo en su cabeza, como si estuviera viendo su propia vida reflejada en esa pequeña criatura que dormía confiada en sus brazos. Sofía dio un paso hacia adelante, despacio. Señor Méndez, de verdad debería llevarla. No quiero causarle más molestias. Y necesito terminar la limpieza de la cocina antes de... No es molestia, la interrumpió él con firmeza. Y la cocina puede esperar. Sofía se detuvo, desconcertada. Pero usted siempre dice que... Sé lo que siempre digo. La cortó de nuevo, pero esta vez su voz no era dura, era cansada, como si estuviera harto de escuchar sus propias reglas. Siempre digo muchas cosas, siempre exijo, siempre controlo, siempre busco que todo sea perfecto. Hizo una pausa larga, respirando hondo. Pero hoy me di cuenta de algo. Sofía esperó sin atreverse a hablar, que no recuerdo la última vez que alguien confió en mí así, sin razón, sin pedirme nada a cambio. Solo confianza. Miró a Valentina con una mezcla de asombro y dolor. Ella entró aquí, se subió a mi silla, empezó a jugar con mis cosas, y cuando la levanté para bajarla, se aferró a mí, como si yo fuera alguien seguro, como si yo fuera alguien bueno. Su voz se quebró un poco al final. Sofía sintió como algo se rompía en su propio pecho. Usted es alguien bueno, señor, solo que quizá olvidó cómo sentirlo. Él cerró los ojos por un momento, como si esas palabras le dolieran, o como si lo sanaran. No estaba segura. Cuando volvió a abrirlos, había algo diferente en ellos, algo más suave, más humano. Llámame Rodrigo. Sofía parpadeó, sorprendida. ¿Qué? Mi nombre. Es Rodrigo. No tienes que llamarme señor Méndez todo el tiempo. Ella no supo qué decir. En todas las casas donde había trabajado, siempre había sido señor esto, señora aquello. Nunca nombres, nunca cercanía, nunca igualdad. Está bien, murmuró finalmente. Rodrigo. Él asintió, como si ese simple gesto significara más de lo que parecía. Y tú eres Sofía, ¿verdad? Ella asintió también. Sí, Sofía. Rodrigo miró de nuevo a Valentina, y esta vez sonrió. Una sonrisa pequeña, pero genuina. Valentina es un nombre bonito. Significa fuerte, valiente. Sofía sintió como el nudo en su garganta se apretaba. Sí, por eso lo elegí, porque ella vino al mundo en medio de todo, y desde el primer día ha sido más fuerte que yo. Rodrigo levantó la vista hacia ella. No lo creo, creo que ambas son fuertes. El silencio volvió, pero esta vez no era incómodo, era cálido, como si algo invisible los hubiera conectado, como si en ese escritorio, en ese momento, hubieran dejado de ser patrón y empleada para ser simplemente dos personas rotas tratando de encontrar algo parecido a la paz. Valentina se movió de nuevo, esta vez abriendo los ojos lentamente. Parpadeó varias veces, confundida, y luego miró hacia arriba. Vio a Rodrigo, y en lugar de asustarse, sonrió. «Hola», dijo con voz soñolienta. Rodrigo se quedó inmóvil por un segundo, como si no supiera cómo responder, y luego, despacio, sonrió también. «Hola, pequeña». Valentina bostezó y se frotó los ojos. «¿Tú eres el señor de la casa grande?» Rodrigo asintió. «Sí, soy yo. ¿Tienes juguetes?» Rodrigo soltó una risa baja, sorprendido. «No, no tengo juguetes». Valentina frunció el ceño, decepcionada. «¿Y entonces qué haces aquí solito?» Rodrigo miró a Sofía y por un momento pareció no tener respuesta. Y luego dijo algo que Sofía supo que era verdad. «No lo sé». Valentina lo miró con esos ojos grandes y curiosos que siempre tenían los niños cuando no entendían algo. Y luego, con toda la sinceridad del mundo, le dijo: «Puedes jugar con nosotras si quieres. Mi mami dice que jugar hace que la gente se sienta mejor». Rodrigo se quedó callado, y Sofía vio cómo algo en su rostro se quebraba, como si esas palabras simples, dichas por una niña de 3 años, hubieran tocado algo que llevaba años enterrado. «Gracias, Valentina», dijo finalmente, con la voz más suave que Sofía le había escuchado jamás. «Creo que me gustaría eso». Y en ese momento, Sofía supo que nada volvería a ser como antes. Los días siguientes fueron extraños. Sofía no sabía cómo describirlos de otra manera. Extraños en el sentido de que todo había cambiado sin que nada pareciera diferente en la superficie. Seguía llegando a la mansión cada mañana a las 7. Seguía limpiando, ordenando, preparando las comidas que Rodrigo apenas probaba.
Seguía usando su uniforme gris y recogiendo su cabello en una cola apretada. Pero ahora, cuando pasaba frente al escritorio, él levantaba la vista y la saludaba. «Buenos días, Sofía». «No, señora». No un simple asentimiento, su nombre, como si importara. Y Valentina, que antes se quedaba quieta en el cuarto de limpieza dibujando, ahora corría por los pasillos buscándolo. «¿Dónde está Rodrigo?», preguntaba con esa voz aguda que llenaba los espacios vacíos de la casa. Sofía intentaba detenerla al principio. «Valentina, no molestes al señor, él está trabajando». Pero Rodrigo aparecía en la puerta de su escritorio, con los lentes de lectura todavía puestos y una expresión que ya no era fría. «Déjala venir, no me molesta». Y la niña entraba corriendo, trepándose a la silla giratoria, tocando todo con esa curiosidad infinita que solo tienen los niños. Rodrigo no decía nada, solo la observaba. A veces sonreía, a veces le explicaba para qué servía algo, a veces simplemente la dejaba ser. Sofía los veía desde la puerta, con el corazón apretado, sin entender del todo qué estaba pasando, pero sin querer detenerlo tampoco. Una tarde, mientras limpiaba la sala, escuchó risas. Risas. En esa casa que siempre había sido silenciosa como una tumba. Se asomó con cuidado y vio a Rodrigo sentado en el suelo del escritorio, con la corbata aflojada y las mangas de la camisa arremangadas, construyendo una torre con los bloques de madera que Valentina había traído en su mochila. La niña aplaudía cada vez que añadían un bloque sin que se cayera, y cuando finalmente la torre se derrumbó, ambos se rieron. Rodrigo se rió. Sofía tuvo que taparse la boca para no hacer ruido, para no romper ese momento, porque sabía que era frágil, que era nuevo, que podía desaparecer en cualquier instante. Esa noche, cuando ya estaba por irse, Rodrigo la detuvo en la puerta. «Sofía». Ella se giró, nerviosa. «Sí, quiero pedirte algo». Su tono era serio, pero no duro, más bien inseguro, como si no supiera cómo decirlo. Sofía asintió despacio. «Dígame». «Quiero que traigas a Valentina todos los días». Sofía parpadeó, confundida. «Ya la traigo todos los días. No tengo con quién dejarla. Lo sé, pero me refiero a que no lo hagas a escondidas. No la dejes en el cuarto de limpieza. Déjala estar aquí, en la casa, conmigo». Sofía sintió cómo el aire se le atoraba en la garganta. «Señor, yo no puedo pedirle eso. Usted tiene su trabajo, su rutina. No me lo estás pidiendo. Te lo estoy pidiendo yo». Rodrigo dio un paso hacia ella y por primera vez Sofía notó lo cansado que se veía. No solo físicamente, era un cansancio más profundo, uno que venía de años de estar solo. «Esa niña me hace sentir vivo», dijo con voz baja. «No sé cómo explicarlo, pero cuando está aquí, esta casa deja de ser un lugar vacío, y yo dejo de sentirme como un fantasma». Sofía no supo qué decir. Las palabras se le atoraron en algún lugar entre el pecho y la boca. Solo pudo asentir. «Está bien, la traeré». Rodrigo exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración. «Gracias». Y luego, casi como una ocurrencia tardía, agregó: «Y tú también». «¿También qué?» «También puedes estar aquí. No tienes que esconderte en la cocina todo el día. Puedes sentarte, puedes descansar, puedes ser». Sofía lo miró a los ojos buscando alguna trampa, alguna intención oculta, pero no había nada de eso. Solo honestidad, solo soledad tratando de encontrar compañía. «Gracias», murmuró finalmente, «pero no creo que sea apropiado». «No me importa lo apropiado», respondió Rodrigo con firmeza. «Me importa lo que siento, y lo que siento es que esta casa ha estado muerta durante años, y ahora, por primera vez, tiene vida». Sofía sintió cómo las lágrimas le quemaban los ojos, pero las contuvo. No podía llorar frente a él, no podía permitirse esa vulnerabilidad. «Buenas noches, señor Méndez». «Rodrigo». Ella lo miró, sorprendida. «Mi nombre es Rodrigo, ya te lo dije. Úsalo». Sofía asintió despacio, sintiendo cómo algo se movía en su pecho. «Buenas noches, Rodrigo». Y salió de la casa con Valentina dormida en sus brazos, sintiendo que el mundo había cambiado sin avisarle. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas trajeron una rutina nueva. Valentina ya no se escondía. Corría libre por la casa, explorando rincones, preguntando por todo, llenando los espacios con su voz. Rodrigo dejó de trabajar tanto. Empezó a bajar a la cocina a la hora del almuerzo, sentándose en la mesa mientras Sofía cocinaba. Al principio no hablaban mucho, solo compartían el silencio, pero luego, poco a poco,
empezaron a conversar sobre cosas pequeñas, sobre el clima, sobre Valentina, sobre recetas que Sofía había aprendido de su abuela, y luego sobre cosas más grandes, sobre sueños que ninguno de los dos había cumplido, sobre miedos que nunca habían confesado. Una tarde, mientras Valentina dormía la siesta en el sofá de la sala, Rodrigo le preguntó algo que Sofía no esperaba. ¿Por qué dejaste de estudiar? Sofía dejó de lavar los platos y lo miró, sorprendida. ¿Cómo sabe que estudié? Me lo dijiste, hace unos días. Dijiste que querías ser maestra. Sofía había olvidado que lo mencionó. Había sido una confesión casual, de esas que se escapan sin pensar. Sí, quería serlo. Pero luego, Valentina llegó, y las prioridades cambian. ¿Y nunca pensaste en volver? Todos los días. Rodrigo asintió, pensativo. ¿Y qué te detiene? Sofía soltó una risa amarga. Además del dinero, el tiempo y la responsabilidad de una niña, Rodrigo no se rió. Solo la miró con esa intensidad que la hacía sentir vista, desnuda, vulnerable. Si tuvieras esas tres cosas, ¿lo harías? Sofía se quedó callada, porque la respuesta era obvia, pero decirla en voz alta la hacía real, y lo real dolía. Sí, lo haría. Rodrigo asintió de nuevo, como si estuviera tomando nota mental de algo, y no dijo nada más, pero Sofía supo que algo se estaba gestando en su cabeza, algo que no sabía si debía esperar o temer. Esa noche, cuando ya estaba guardando sus cosas, Rodrigo apareció con un sobre en la mano. Toma. Sofía lo miró, confundida. ¿Qué es esto? Tu sueldo. Pero todavía no es fin de mes. Lo sé, pero quiero darte un adelanto. Sofía frunció el ceño, desconfiada. ¿Por qué? Porque quiero que tengas opciones. Porque quiero que sepas que puedes soñar de nuevo. Sofía sintió cómo algo se quebraba en su pecho. No puedo aceptar esto. Sí puedes. Rodrigo dio un paso hacia ella, sosteniéndole la mirada. Sofía, tú le has devuelto algo a esta casa que yo creí que había perdido para siempre. Déjame devolverte algo a ti. Sofía negó con la cabeza, con las lágrimas cayendo ahora sin control. No me debe nada. No es deuda, dijo él con suavidad. Es gratitud. Ella tomó el sobre con manos temblorosas, sin saber qué decir, sin saber cómo procesar todo lo que estaba sintiendo. Gracias, murmuró finalmente. Rodrigo sonrió, esa sonrisa pequeña que ahora aparecía más seguido. Gracias a ti. Y cuando Sofía salió esa noche, con Valentina dormida en sus brazos y el sobre apretado contra su pecho, supo que algo más había cambiado, porque ya no era solo gratitud, ya no era solo amabilidad, era algo más profundo, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía, pero que ya estaba ahí, creciendo, inevitable. El dinero del sobre cambió algo en Sofía, no porque le diera seguridad económica, que sí lo hizo, sino porque le recordó que alguien la veía, alguien creía en ella, alguien pensaba que merecía más de lo que tenía, y eso era algo que no había sentido en mucho tiempo. Empezó a llegar a la casa con una energía diferente, no más nerviosa, no más escondiéndose. Todavía hacía su trabajo, pero ahora también se sentaba a la mesa cuando Rodrigo bajaba a comer. Todavía limpiaba, pero ahora también respondía cuando él le preguntaba cosas. Y poco a poco, sin darse cuenta, empezó a reírse más. Rodrigo también estaba cambiando. Sofía lo notaba en los detalles. En cómo ya no usaba traje completo todos los días, en cómo dejaba la corbata colgada en el respaldo de la silla, en cómo sus hombros ya no estaban siempre tensos. Una mañana, Sofía llegó y lo encontró en la cocina. Él, en la cocina, preparando café. «Buenos días», dijo él sin voltear, como si fuera lo más normal del mundo. Sofía se quedó parada en la puerta, con Valentina de la mano, sin saber qué decir. «Buenos días», respondió finalmente. «¿Qué haces?» «Café. ¿Quieres?» Sofía parpadeó. Yo puedo hacerlo. Lo sé, pero hoy quiero hacerlo yo». Rodrigo se giró y le extendió una taza humeante. «Para ti». Sofía la tomó con manos temblorosas, sintiendo el calor del café traspasar la cerámica. Nadie le había preparado café en años. Nadie había pensado en ella de esa manera. «Gracias», murmuró. Rodrigo sonrió y luego miró a Valentina, que lo observaba con curiosidad. «¿Y tú, pequeña, quieres chocolate caliente?» Los ojos de Valentina se iluminaron. «Sí». Rodrigo se agachó a su altura, con esa paciencia que había desarrollado en las últimas semanas, pero solo si prometes no derramarlo en el sofá como la última vez.
Valentina asintió con seriedad exagerada. «Lo prometo». Rodrigo le revolvió el cabello y se levantó para preparar el chocolate. Sofía lo observaba desde el otro lado de la cocina, con el corazón apretado, tratando de entender cómo habían llegado hasta aquí. Cómo un hombre que hace un mes parecía incapaz de cualquier afecto, ahora estaba preparando chocolate caliente para su hija. Cómo ella, que siempre había sido invisible en todas las casas donde trabajó, ahora se sentía vista, escuchada, importante. «Rodrigo», dijo de pronto, sin pensar. Él la miró por encima del hombro. «¿Sí? ¿Por qué haces esto?» Él frunció el ceño, confundido. «¿Hacer qué?» «Esto. Todo. El café. El chocolate. Dejar que Valentina esté aquí. Darme ese dinero. Tratarnos como si... No supo cómo terminar la frase. Rodrigo dejó la taza de chocolate en la mesa y se giró completamente hacia ella. Su expresión era seria, pero no dura. Como si... ¿Qué? Como si fuéramos importantes. Terminó Sofía con voz temblorosa. Rodrigo dio un paso hacia ella, y luego otro, hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para que Sofía pudiera ver las pequeñas líneas alrededor de sus ojos, las que aparecían cuando sonreía. «Es porque sí son importantes». Sofía sintió cómo el aire se le escapaba. Rodrigo sostuvo su mirada, sin parpadear. «Sofía, yo pasé años creyendo que lo único que importaba era el trabajo, el éxito, el control. Construí todo esto». Hizo un gesto amplio hacia la casa, pero nunca me sentí dueño de nada. Solo me sentía vacío. Sofía no dijo nada. No podía. Y luego llegaron ustedes, tú y Valentina. Y de pronto esta casa dejó de ser un mausoleo. Dejó de ser un lugar donde solo existía. Se convirtió en algo más. Rodrigo respiró hondo, como si lo que estaba a punto de decir le costara. Se convirtió en un hogar. Sofía sintió cómo las lágrimas le subían sin control. No las detuvo esta vez. Solo dejó que cayeran. Rodrigo levantó una mano, dudando por un momento, y luego limpió una lágrima de su mejilla con el pulgar. Ese simple gesto, tan cuidadoso, tan íntimo, hizo que algo se rompiera en ella. «No sé qué está pasando aquí», susurró Sofía. «Yo tampoco», admitió Rodrigo, «pero no quiero que se detenga». Sofía cerró los ojos, sintiendo el calor de su mano todavía en su rostro, sintiendo cómo todo lo que había construido para protegerse se desmoronaba. Y por primera vez en años no tuvo miedo de caer, porque sabía que él la sostendría. «Mami, ¿por qué lloras?». La voz de Valentina rompió el momento. Sofía abrió los ojos y se limpió las lágrimas rápidamente, agachándose hacia su hija. «No lloro, mi amor, solo tengo algo en el ojo». Valentina la miró con desconfianza, pero luego aceptó la explicación con la lógica simple de los niños. «Ok, ¿ya está mi chocolate?». Rodrigo soltó una risa baja y volvió a la estufa. «Ya casi, pequeña. Ten paciencia». Sofía se levantó, respirando hondo, tratando de recuperar la compostura, pero cuando sus ojos se encontraron con los de Rodrigo de nuevo, supo que él también lo había sentido. Ese momento, esa conexión, esa promesa silenciosa de que algo estaba comenzando. Los días siguientes fueron más difíciles, no porque algo malo hubiera pasado, sino porque ahora había una tensión nueva, una que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Rodrigo la miraba más. Sofía lo notaba, cuando cocinaba, cuando limpiaba, cuando se sentaba con Valentina en la sala. Sus ojos la seguían, no de manera incómoda, de manera hambrienta, como si estuviera memorizando cada gesto, cada palabra, cada sonrisa, y Sofía también lo miraba. Cuando él trabajaba en su escritorio, con el ceño fruncido y los lentes puestos, cuando jugaba con Valentina, con esa paciencia infinita que nunca creyó que tuviera, cuando se quedaba callado, perdido en pensamientos que no compartía. Una tarde, mientras Valentina dormía en el sofá, Rodrigo la encontró en el jardín. Sofía estaba sentada en el pasto, mirando el cielo, con las piernas recogidas contra el pecho. Él se sentó a su lado sin decir nada. Solo compartieron el silencio por un rato. Y luego él habló. «Mi hermana me llamó ayer». Sofía lo miró sorprendida. Hacía semanas que él había mencionado a su hermana. «¿Sí? ¿Cómo está?» «Bien. Tiene 2 hijos ahora, gemelos». Rodrigo sonrió, pero había algo triste en esa sonrisa. Me preguntó si alguna vez pensaba en tener mi propia familia. Sofía sintió cómo algo se le encogía en el pecho. «¿Y qué le dijiste?» «Que no, que nunca había pensado en eso». Hizo una pausa.
Pero mentí. Sofía lo miró, esperando. Sí he pensado en eso, continuó Rodrigo con voz baja, pero siempre lo descarté. Siempre creí que no era para mí, que no sabría cómo hacerlo, que no merecía algo así. ¿Y ahora? Rodrigo la miró directamente a los ojos. Ahora pienso en eso todos los días. Sofía sintió cómo el aire se le atoraba en la garganta. Rodrigo, yo... Él levantó una mano deteniéndola. No tienes que decir nada, solo necesitaba que lo supieras. Sofía cerró los ojos, sintiendo cómo todo en su interior gritaba, sintiendo cómo cada defensa que había construido se desmoronaba, sintiendo cómo, por primera vez en años, se permitía querer algo más. Cuando abrió los ojos, Rodrigo seguía mirándola, esperando, no esperando, solo estando. Yo también pienso en eso, confesó Sofía finalmente con voz temblorosa. Todo el tiempo. Rodrigo exhaló, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante semanas, y luego, despacio, tomó su mano, entrelazó sus dedos con los de ella, y se quedaron ahí, sentados en el pasto, con el cielo de la tarde pintándose de naranja y rosa, sin decir nada más, porque no hacía falta, porque todo ya había sido dicho. Y cuando Valentina despertó y salió corriendo al jardín, encontró a su mamá y a Rodrigo todavía tomados de la mano, y aunque no entendía del todo qué significaba, sonrió, porque incluso ella, con solo 3 años, podía sentir que algo había cambiado, que algo había comenzado, y que nada volvería a ser como antes. Las semanas que siguieron fueron diferentes, no porque algo dramático hubiera ocurrido, sino porque todo se sentía más honesto, más real, como si hubieran quitado una máscara que ninguno de los dos sabía que llevaban puesta. Rodrigo ya no fingía trabajar tanto, dejaba documentos sin revisar, cancelaba reuniones. A veces Sofía lo encontraba en la sala, simplemente sentado, mirando por la ventana con una expresión que ella no sabía interpretar. No era tristeza, no era felicidad exactamente, era algo intermedio, algo parecido a la paz mezclada con miedo. ¿Estás bien?, le preguntó una mañana mientras limpiaba la mesa del comedor. Rodrigo la miró como si acabara de despertar de un sueño. Sí, solo estaba pensando. ¿En qué? En que nunca imaginé que mi vida pudiera verse así. Sofía dejó el trapo sobre la mesa y se sentó frente a él. Así como. Rodrigo sonrió, pero fue una sonrisa cargada de algo más profundo, llena. Valentina apareció corriendo desde el pasillo con un dibujo en la mano. «Mira, Rodrigo, te dibujé». Rodrigo tomó el papel con cuidado, como si fuera algo invaluable. En el dibujo había 3 figuras, una grande con corbata, una mediana con delantal y una pequeña con un vestido amarillo. Los 3 estaban tomados de la mano. Rodrigo se quedó mirando el dibujo por un largo rato. Sofía vio cómo tragaba saliva, cómo sus ojos se humedecían apenas. «Es hermoso, Valentina», dijo finalmente con voz ronca. «¿Lo vas a guardar?» Rodrigo asintió. «Sí, lo voy a guardar». Y lo hizo. Esa misma tarde, Sofía lo vio colocando el dibujo en un marco. Lo colgó en la pared de su escritorio, justo al lado de su escritorio, donde pudiera verlo todos los días. Cuando Sofía pasó frente a la puerta y lo vio ahí parado, mirando el dibujo como si fuera una obra maestra, sintió cómo algo se movía en su pecho, algo enorme, algo que ya no podía ignorar. Esa noche, después de que Valentina se durmiera en el sofá, Rodrigo le pidió que se quedara un rato más, solo un rato. Sofía aceptó, aunque sabía que era arriesgado, que estaban cruzando líneas, que estaban dejando de ser empleada y patrón para convertirse en algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía. Se sentaron en la terraza, bajo las estrellas. Rodrigo había traído 2 tazas de té, algo que nunca hubiera hecho antes, algo que le había visto hacer a Sofía cuando necesitaba calmarse. «Hace frío», dijo Sofía, abrazándose a sí misma. Rodrigo se quitó el suéter sin pensarlo y se lo ofreció. «Toma». Sofía lo miró dudando. «No puedo». «Sí puedes». Ella tomó el suéter y se lo puso. Le quedaba enorme. Olía a él, a esa mezcla de madera y algo limpio que siempre le recordaba a seguridad. «Gracias». Se quedaron en silencio por un rato, bebiendo el té, escuchando el sonido lejano de los autos en la avenida. Y luego Rodrigo habló. «Sofía, necesito preguntarte algo». Ella lo miró sintiendo cómo su corazón se aceleraba. «Dime, ¿qué ves cuando me miras?» Sofía parpadeó, sorprendida por la pregunta. «No sé a qué te refieres».
Rodrigo dejó la taza sobre la mesa y se giró completamente hacia ella. Cuando llegaste aquí me veías como tu jefe, como alguien distante, como alguien que solo daba órdenes. Sofía asintió despacio. Sí, así te veía. Y ahora, Sofía sintió como las palabras se le atoraban en la garganta, porque la respuesta era inmensa, porque la respuesta lo cambiaba todo. Ahora te veo diferente. ¿Diferente cómo? Rodrigo se inclinó hacia adelante, esperando, no con ansiedad, con esperanza. Sofía respiró hondo. Te veo como alguien que estaba perdido, como alguien que se olvidó de vivir. Hizo una pausa. Pero también te veo como alguien que está encontrando el camino de regreso. Rodrigo cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió brillaban. Eso es exactamente lo que soy. Sofía sintió como las lágrimas amenazaban con salir. Y tú, Sofía, continuó Rodrigo con voz temblorosa, tú eres la razón por la que encontré ese camino. Ella negó con la cabeza. No soy yo, es Valentina. Rodrigo negó también. No, es verdad que Valentina me abrió algo que creí que estaba muerto, pero tú me mostraste que todavía podía sentir, que todavía podía querer algo más. Se acercó más hasta que sus rodillas casi se tocaban. Tú me mostraste que todavía podía ser humano. Sofía no pudo contener las lágrimas esta vez. Cayeron libres, calientes, aliviadas. Rodrigo, yo no sé si esto está bien. No sé si deberíamos... Él tomó su mano, la misma que había tomado en el jardín semanas atrás, pero esta vez la sostuvo con más fuerza, con más certeza. A mí tampoco me importa si está bien, solo me importa que es real. Sofía lo miró a los ojos, y ahí lo vio. Lo que había estado creciendo entre ellos durante semanas, lo que ninguno de los dos había querido admitir. Amor, todavía frágil, todavía nuevo, pero amor al fin. Tengo miedo, confesó Sofía con voz quebrada. Yo también. ¿De qué tienes miedo tú? De perderte, de arruinarlo, de no ser suficiente. Rodrigo levantó su otra mano y tocó su rostro con la misma ternura que usaba con Valentina. Sofía, tú eres más de lo que nunca me atreví a soñar. Ella cerró los ojos dejando que esas palabras la llenaran, y cuando los abrió, Rodrigo estaba más cerca, tan cerca que podía sentir su respiración. «¿Puedo besarte?», susurró él. No era una demanda, era una pregunta, una petición, un ruego. Sofía asintió despacio sin confiar en su voz, y Rodrigo la besó, despacio, cuidadoso, como si ella fuera algo frágil que no quería romper, como si fuera algo invaluable que no quería perder. Y Sofía se dejó llevar, se dejó sentir, se dejó caer en ese momento sin miedo, porque por primera vez en años no estaba sola. Cuando se separaron, ambos estaban temblando. Sofía tenía las mejillas húmedas, Rodrigo tenía los ojos brillantes. «Esto cambia todo», murmuró Sofía. «Lo sé. ¿Y ahora qué hacemos?». Rodrigo sonrió, esa sonrisa que ahora aparecía más seguido, esa sonrisa que Sofía había aprendido a amar. «Ahora vivimos». Se quedaron ahí, en la terraza, bajo las estrellas, tomados de la mano, sabiendo que nada sería fácil, que habría preguntas, que habría juicios, que el mundo no entendería, pero también sabiendo que no importaba, porque habían encontrado algo real, algo que valía la pena proteger. Cuando Sofía finalmente entró a la casa para despertar a Valentina y llevarla a casa, Rodrigo la detuvo una última vez. «Quédate». Sofía se giró, confundida. «¿Qué? Quédate aquí esta noche. Ustedes dos. No quiero que se vayan». Sofía sintió cómo el corazón se le detenía. «Rodrigo, no puedo. Esta es tu casa». «Es nuestra casa», la corrigió él con firmeza. «Si tú quieres que lo sea». Sofía lo miró buscando alguna señal de duda, pero no había ninguna. Solo certeza, solo esperanza, solo amor. «Está bien», susurró finalmente. «Nos quedamos». Y esa noche, por primera vez, Sofía durmió en esa casa no como empleada, no como invitada, sino como alguien que pertenecía. Valentina durmió en una de las habitaciones de huéspedes, en una cama enorme con sábanas suaves. Sofía se quedó despierta un rato, mirando cómo su hija dormía, preguntándose si estaba haciendo lo correcto, preguntándose si estaba siendo egoísta, preguntándose si esto duraría. Pero cuando sintió la presencia de Rodrigo en la puerta, cuando lo vio mirándolas con esa expresión de asombro y gratitud, supo la respuesta. Sí, esto era real, y valía la pena el riesgo. La mañana llegó diferente. Sofía despertó en una cama que no era la suya,
en una habitación llena de luz suave que entraba por las cortinas blancas. Por un momento no supo dónde estaba. Luego lo recordó. Se había quedado. Valentina seguía dormida a su lado, acurrucada contra ella, con el cabello revuelto y los labios entreabiertos. Sofía la observó por un momento, sintiendo cómo el pecho se le llenaba de algo enorme, algo que no sabía cómo nombrar, pero que se sentía como esperanza. Se levantó con cuidado para no despertar a la niña y salió de la habitación descalza. La casa estaba en silencio, pero era un silencio diferente al que solía llenar esos pasillos. Ya no se sentía vacío, se sentía lleno de posibilidades. Encontró a Rodrigo en la cocina preparando el desayuno. Llevaba una camisa blanca arrugada y el cabello despeinado. Se veía más joven así, más real. «Buenos días», dijo él al verla, con una sonrisa que le iluminó todo el rostro. «Buenos días». Sofía se acercó despacio, todavía insegura de cómo moverse en este nuevo espacio que habían creado entre ellos. «¿Dormiste bien?», preguntó Rodrigo. Sofía asintió. «Mejor que en mucho tiempo». Él dejó la espátula sobre la estufa y caminó hacia ella. La tomó de las manos y la miró directamente a los ojos. «Sofía, necesito decirte algo». Ella sintió cómo el corazón se le aceleraba. «Dime, sé que todo esto es nuevo, sé que es rápido, sé que probablemente deberíamos ir más despacio». Hizo una pausa respirando hondo. «Pero no quiero ir despacio, no quiero fingir que esto no es lo que es». Sofía tragó saliva. «¿Y qué es?». Rodrigo sonrió, y fue la sonrisa más honesta que ella le había visto. «Amor, esto es amor». Sofía sintió cómo las lágrimas le subían, pero esta vez no eran de tristeza, eran de alivio, de felicidad, de liberación. «Yo también te amo», susurró, y al decirlo en voz alta, sintió cómo todo se volvía real. Rodrigo la abrazó entonces, fuerte, como si quisiera asegurarse de que ella era real, de que esto era real, y Sofía se dejó abrazar, se dejó sentir, se dejó creer que merecía esto, que merecía ser amada. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó ella contra su pecho. Rodrigo se separó apenas para mirarla. «Vamos a vivir, vamos a ser una familia, si tú quieres». Sofía lo miró, buscando alguna señal de duda, pero no había ninguna, solo certeza. «¿Y mi trabajo?», preguntó, porque necesitaba entender cómo funcionaría esto. Rodrigo negó con la cabeza. «Ya no trabajas para mí, ahora eres mi igual, eres mi compañera». Sofía sintió como algo se rompía en su interior, algo viejo, algo que llevaba años cargando, la creencia de que no era suficiente, de que no merecía más, y en su lugar creció algo nuevo, algo parecido a la dignidad. «¿Y Valentina?». Rodrigo sonrió. «Valentina es mi familia ahora, si ustedes me aceptan». Sofía cerró los ojos, sintiendo cómo las lágrimas caían libres. «Sí, te aceptamos». Y en ese momento, escucharon pasos pequeños corriendo por el pasillo. «Mami, Rodrigo huele a hot cakes». Valentina apareció en la cocina con el vestido de ayer arrugado y una sonrisa enorme. Rodrigo se agachó a su altura. «Buenos días, pequeña. ¿Tienes hambre?». Valentina asintió con entusiasmo. «Sí, ¿podemos comer juntos?». Rodrigo miró a Sofía y luego miró a Valentina. «Siempre. Vamos a comer juntos siempre». Valentina no entendió del todo el peso de esas palabras, pero sonrió como si lo hiciera, y se subió a la silla, esperando su desayuno. Mientras comían, Sofía observaba la escena con el corazón lleno. Rodrigo le servía hot cakes a Valentina, cortándolos en pedazos pequeños. Valentina reía, contándole algo sobre un sueño que había tenido, y Rodrigo escuchaba, realmente escuchaba, como si no hubiera nada más importante en el mundo. Y Sofía supo entonces que esto era real, que no era un sueño, que no desaparecería. Después del desayuno, Rodrigo los llevó al jardín. Había algo que quería mostrarles. Bajo el árbol más grande había colocado una manta y algunos cojines, un espacio pequeño, un refugio. «¿Qué es esto?», preguntó Sofía. «Nuestro lugar», respondió Rodrigo. «Pensé que podríamos pasar las tardes aquí». Los tres. Valentina corrió hacia la manta y se tiró sobre los cojines riendo. «Es como un castillo». Rodrigo se sentó junto a ella. «Sí, es nuestro castillo». Sofía se acercó despacio y se sentó junto a ellos. Y ahí, bajo la sombra del árbol, con el sol filtrándose entre las hojas, sintió algo que no había sentido en años: paz. Rodrigo tomó su mano
y la apretó suavemente. «Gracias», dijo él. «¿Por qué?» «Por recordarme cómo vivir». Sofía negó con la cabeza. «Gracias a ti, por darnos un hogar». Rodrigo la miró con esos ojos oscuros que ya no eran fríos, ya no eran distantes, ahora estaban llenos de calidez. «Esto siempre fue un hogar. Solo estaba esperando a que ustedes llegaran para llenarlo». Valentina se levantó de pronto, emocionada. «Vamos a jugar a la familia». Rodrigo y Sofía se miraron y sonrieron. «Ya no necesitamos jugar, pequeña», dijo Rodrigo con ternura. «Ya somos una familia». Valentina los miró, confundida. «¿En serio?» Sofía asintió, con las lágrimas corriendo libres. «¿En serio?» Valentina gritó de emoción y se lanzó a abrazar a ambos, y los tres quedaron enredados en un abrazo que lo decía todo, que sellaba todo, que prometía todo. Esa tarde, mientras Valentina jugaba entre los árboles, Rodrigo y Sofía se quedaron sentados en la manta, observándola. «Nunca imaginé que mi vida pudiera ser así», dijo Rodrigo en voz baja. «Yo tampoco», respondió Sofía. «Pensé que siempre estaría sola, que siempre tendría que luchar, que nunca podría descansar». Rodrigo entrelazó sus dedos con los de ella. «Ya no estás sola, nunca más». Sofía lo miró, sintiendo cómo todo el miedo, toda la incertidumbre, toda la duda se disolvían. «¿Me lo prometes?» Rodrigo levantó su mano y besó sus nudillos con ternura. «Te lo prometo». Y selló esa promesa con un beso, suave, profundo, lleno de todo lo que habían construido juntos. Cuando se separaron, Valentina estaba parada frente a ellos, mirándolos con curiosidad. «¿Se van a casar?», preguntó con esa sinceridad brutal de los niños. Sofía se sonrojó, pero Rodrigo solo sonrió. «Algún día», respondió él. «Si tu mamá quiere». Sofía lo miró, sorprendida. «¿Hablas en serio?» «Completamente». Sofía sintió cómo el mundo se detenía, cómo todo lo que había sido y todo lo que sería se encontraba en ese momento. «Sí», susurró finalmente. «Sí quiero». Rodrigo la abrazó entonces, y Valentina gritó de alegría, saltando alrededor de ellos. Y ahí, bajo el sol de la tarde, en el jardín de esa casa que había estado vacía durante tanto tiempo, nació algo nuevo, una familia, no perfecta, no tradicional, pero real. Sofía ya no era solo la empleada. Rodrigo ya no era solo el millonario solitario. Valentina ya no era solo la niña que necesitaba cuidado. Ahora eran algo más. Eran un hogar. Esa noche, cuando Valentina finalmente se durmió, exhausta de tanta emoción, Rodrigo y Sofía se quedaron en la terraza, mirando las estrellas, en silencio, porque ya no hacían falta las palabras. «¿Tienes miedo?», preguntó Sofía después de un rato. Rodrigo negó con la cabeza. «No, por primera vez en mi vida no tengo miedo». Sofía sonrió. «Yo tampoco». Rodrigo la abrazó por la cintura y la acercó hacia él. «Y mañana, cuando despierte, vas a seguir aquí, ¿verdad?». Sofía asintió. «Voy a seguir aquí, siempre». Y cumplió esa promesa. Porque a veces las mejores historias no comienzan con grandes gestos, comienzan con un momento de pánico, con una niña perdida, con un corazón solitario que se abre sin esperarlo, y terminan con algo simple, con algo real, con amor. Sofía había llegado a esa casa buscando trabajo, buscando sobrevivir, pero encontró algo más. Encontró un hogar, encontró una familia, encontró amor. Y Rodrigo, que había pasado años construyendo muros alrededor de su corazón, finalmente encontró la razón para derribarlos. Encontró vida, encontró risa, encontró propósito. Los tres se encontraron y juntos construyeron algo que ninguno había creído posible. Una familia, imperfecta, inesperada, pero completamente real y completamente suya. 2 años después, Sofía despertó con el sol entrando por las cortinas blancas de la habitación que ahora compartía con Rodrigo. Ya no era la habitación de huéspedes, era su habitación, su cama, su vida. Se giró y lo encontró despierto, mirándola con esa sonrisa pequeña que ahora aparecía cada mañana. «Buenos días, señora Méndez», dijo él con voz ronca. Sofía sonrió. «Todavía no me acostumbro a ese nombre. Tienes 2 años para acostumbrarte. Llevamos 2 años casados, lo sé, pero sigue sonando extraño». Rodrigo se acercó y besó su frente. «En el buen sentido». «Sí, en el muy buen sentido». Se quedaron así un momento, en silencio, escuchando los sonidos de la casa. Ya no era una casa silenciosa,
Ahora había voces, risas, vida. Desde el pasillo llegó el sonido de pasos pequeños corriendo, y luego la voz de Valentina, ahora con 5 años, más segura y clara. «¡Mamá! ¡Papá! Santiago se comió mi crayón». Rodrigo cerró los ojos y suspiró, pero estaba sonriendo. «Nuestro hijo tiene 6 meses y ya es un problema». Sofía se rió y se levantó de la cama, poniéndose la bata. «Voy a rescatar el crayón antes de que se ahogue». «Te amo», dijo Rodrigo antes de que saliera. «Lo sé», respondió Sofía, mirándolo por encima del hombro. «Y yo a ti». Salió de la habitación y encontró a Valentina parada en medio del pasillo, con las manos en la cintura, indignada. Santiago estaba sentado en su corral en la sala, con un crayón azul en la boca, babeando feliz. Sofía lo levantó con cuidado y le quitó el crayón. «Este no es para comer, mi amor». Santiago la miró con esos ojos oscuros que había heredado de Rodrigo y soltó una risita. Valentina se cruzó de brazos. «Siempre hace eso. Se come mis cosas». Sofía se agachó a su altura. «¿Recuerdas cuando hablamos sobre ser hermana mayor?» Valentina asintió, todavía molesta. «Sí, que tengo que cuidarlo y enseñarle». «Exacto. Y parte de enseñarle es tener paciencia, porque él todavía es bebé. No sabe que los crayones no se comen». Valentina suspiró, dramática. «Está bien, pero cuando sea grande, le voy a decir que se comió todos mis crayones». Sofía sonrió y le dio un beso en la frente. «Trato». Rodrigo apareció en la puerta, ya vestido con jeans y camisa casual. Nada de trajes. Hacía más de un año que había dejado de usarlos todos los días. «¿Todo bien aquí?» Valentina corrió hacia él. «Papá, ¿hoy vamos al parque?» Rodrigo la levantó en brazos. «Hoy tengo que ir a la oficina un rato. Pero en la tarde sí. ¿Promesa?» «Promesa». Valentina lo abrazó fuerte y luego corrió de vuelta a su cuarto. Rodrigo se acercó a Sofía y tomó a Santiago en brazos. El bebé inmediatamente se aferró a su camisa. «¿A qué hora sales?», preguntó Sofía. «A mediodía. Delegué la reunión de la tarde a Marco». Sofía sonrió. Marco llevaba un año encargándose de la mayor parte de los negocios de Rodrigo. Había sido una transición lenta pero necesaria. Rodrigo había aprendido que no necesitaba controlarlo todo, que podía confiar, que podía vivir. «¿Y tú?», preguntó él. «¿Cómo te sientes con empezar mañana?». Sofía respiró hondo, nerviosa, emocionada, aterrada, todo al mismo tiempo. Rodrigo dejó a Santiago de vuelta en el corral y tomó las manos de Sofía. «Vas a ser una maestra increíble». «Lo sé, ¿no lo sabes?» «Sí lo sé. Te he visto con Valentina. Te he visto explicarle cosas con una paciencia que yo nunca tendré. Esos niños van a tener suerte de tenerte». Sofía sintió como las lágrimas le subían. «Gracias. Por todo. Por creer en mí. Por darme esto». Rodrigo negó con la cabeza. «Tú te lo ganaste. Yo solo te di el espacio para hacerlo». Habían pasado 2 años desde que Rodrigo le dio aquel sobre con dinero, y Sofía había usado cada peso con intención. Primero para estabilizarse, luego para inscribirse en la universidad, y ahora, después de 2 años de estudios nocturnos, mientras criaba a Valentina y luego a Santiago, finalmente había terminado. Mañana empezaba su primer día como maestra en una escuela primaria a 20 minutos de la casa. Su casa, porque ya no era solo la casa de Rodrigo, era de ambos. Habían cambiado cosas, habían añadido fotos, habían llenado espacios. Donde antes había silencio y perfección fría, ahora había juguetes en el suelo, dibujos en el refrigerador y manchas de comida que nadie se apresuraba a limpiar. La vida era desordenada y era hermosa. Esa tarde, después de que Rodrigo regresara de la oficina, fueron al parque. Los 4. Valentina corrió hacia los columpios. Santiago se quedó dormido en el carrito, y Rodrigo y Sofía se sentaron en una banca, tomados de la mano, observando. «¿Te arrepientes?», preguntó Sofía de pronto. Rodrigo la miró confundido. «¿De qué?». «De todo esto, de cambiar tu vida, de dejar de ser quien eras». Rodrigo se quedó callado por un momento pensando. Luego negó con la cabeza. «No, ni un solo día». Hizo una pausa. «¿Y tú?». Sofía sonrió. «Nunca». Valentina gritó desde los columpios. «Mira, papá, voy muy alto». Rodrigo se levantó y caminó hacia ella. «Ten cuidado, pequeña». Sofía los observó, a su esposo, a su hija, a su bebé dormido, y sintió algo que antes no sabía que era posible sentir. Completitud, no perfección, porque la vida no era perfecta,
Había noches difíciles, había discusiones, había momentos de cansancio y frustración, pero también había risas, había abrazos, había amor, y eso era suficiente. Cuando regresaron a casa, Rodrigo preparó la cena mientras Sofía bañaba a los niños. Era una rutina que habían construido juntos, sin roles forzados, sin expectativas rígidas, solo dos personas tratando de hacer lo mejor posible. Después de acostar a Valentina y Santiago, se sentaron en la terraza, el mismo lugar donde se habían besado por primera vez, donde todo había comenzado. Rodrigo sirvió 2 copas de vino. «Por ti», dijo levantando la suya, «por tu primer día mañana». Sofía sonrió y levantó la suya. «Por nosotros, por esto». Brindaron, bebieron y se quedaron en silencio, escuchando la noche. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo Rodrigo después de un rato. Sofía lo miró. «¿Qué? Que antes de ustedes yo pensaba que tenía todo. Tenía dinero, tenía éxito, tenía control, pero no tenía nada». Hizo una pausa. «Y ahora tengo menos tiempo, menos control, más responsabilidades, más caos. Y nunca he sido más feliz». Sofía apoyó la cabeza en su hombro. «Yo también. Antes pensaba que la felicidad era algo que tenía que perseguir, algo que tenía que ganarme, algo que siempre estaría fuera de mi alcance». Se detuvo. «Pero la felicidad no es algo que persigues, es algo que construyes, con las personas correctas». Rodrigo besó su cabeza. «Sí, exacto». Se quedaron así un largo rato, hasta que escucharon el llanto de Santiago desde adentro. Sofía suspiró. «Me toca». Rodrigo negó con la cabeza. «No, yo voy. Tú necesitas descansar para mañana. Gracias». Rodrigo se levantó y entró a la casa. Sofía se quedó en la terraza, mirando las estrellas, pensando en todo lo que había pasado en 2 años. La boda había sido pequeña, solo ellos 3, la hermana de Rodrigo que vino desde el norte, y algunos amigos cercanos. Nada ostentoso, nada perfecto, solo real. El embarazo de Santiago había sido inesperado, pero bienvenido. Rodrigo había llorado cuando Sofía le dijo. Había puesto sus manos en su vientre y había susurrado promesas que Sofía sabía que cumpliría, y las había cumplido. Había estado en cada cita médica, en cada ecografía, en el parto, sosteniendo su mano, diciéndole que era fuerte, que podía hacerlo. Y cuando Santiago nació, Rodrigo lo sostuvo como si fuera el tesoro más preciado del mundo. «Este es mi hijo», había dicho con voz quebrada. «Mi hijo». Y Sofía había visto en sus ojos todo lo que él nunca pensó que tendría, todo lo que nunca se permitió soñar. Los negocios habían cambiado también. Rodrigo ya no trabajaba 12 horas al día. Había aprendido a delegar, a confiar, a soltar. Seguía siendo exitoso, pero ahora el éxito se medía diferente. No en dinero, no en control, sino en momentos, en risas, en abrazos antes de dormir, en desayunos ruidosos y tardes en el parque. Sofía escuchó pasos detrás de ella. Rodrigo salió con Santiago en brazos, ya calmado. Solo tenía hambre. Sofía extendió los brazos y tomó al bebé. Lo amamantó mientras Rodrigo se sentaba a su lado, observándolos. «Esta es mi vida ahora», dijo Rodrigo en voz baja. «Esto, ustedes». Y no cambiaría nada. Sofía lo miró. «Yo tampoco». Cuando Santiago terminó de comer, Rodrigo lo llevó de vuelta a su cuna y luego regresó a la terraza. Tomó la mano de Sofía. «Vamos a dormir. Mañana es un día importante». Sofía asintió. Entraron juntos a la casa, cerraron la puerta, apagaron las luces y subieron a su habitación. Antes de dormir, Rodrigo la abrazó. «Te amo», susurró. Sofía sonrió en la oscuridad. «Yo también te amo». Y se durmieron así, juntos, completos, sabiendo que la vida no siempre sería fácil, que habría desafíos, que habría momentos difíciles, pero también sabiendo que lo enfrentarían juntos, porque habían construido algo real, algo que valía la pena, una familia, un hogar, una vida, y eso era todo lo que necesitaban.